Hola, hola, mis seriéfilos turcos del alma. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla con las pilas recargadas y el corazón listo para otra dosis de drama, romance y galanes que nos hacen suspirar. Ya saben que este es nuestro refugio, nuestro rinconcito en internet donde celebramos el arte de las series turcas, esas historias que nos enganchan de principio a fin, que nos hacen reír, llorar y por supuesto soñar con amores de novela. Y hoy prepárense. Porque les tengo un vídeo que les va a encantar, de esos que nos hacen desenterrar los secretos mejor guardados de nuestros ídolos turcos. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodean a dos de los nombres más icónicos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos que nos conquistaron con su química en pantalla y que luego nos hicieron vivir un drama de la vida real con los rumores de su ruptura. Pero, ¿qué se esconde detrás de todo este culebrón? ¿Cuáles fueron las series que encendieron la llama de su pasión y nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera a través de una pantalla? Pues bien, de eso vamos a hablar hoy, así que abróchense los cinturones porque vamos a emprender un viaje por esas producciones que no solo marcaron la carrera de estas dos estrellas, sino también nuestros corazones de seriéfilos empedernidos. Y antes de que se me escape, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a esta gran familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí crecemos juntos cada día y me encanta que formes parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Comencemos este viaje por el túnel del tiempo con la serie que para muchos fue el Big Bang de toda esta historia, Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos rincones de Latinoamérica. Esta joya de la comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, una florista con sueños de grandeza interpretada por la talentosísima Hande Erçel, quien se ve obligada, por azares del destino, a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto de éxito pero con una personalidad, digamos, peculiar, al que le dio vida el carismático Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que parecía que la pantalla iba a explotar en cualquier momento. Sus miradas de complicidad, esas sonrisas que se robaban el aliento, los gestos sutiles, todo parecía tan real. Y es que desde el primer capítulo, lograron transmitir una conexión que iba más allá de la ficción, que nos hacía creer que estábamos presenciando un amor de verdad. La trama, aunque con ciertos clichés típicos de las comedias románticas, nos mantuvo pegados a la pantalla. La lucha de Eda por alcanzar sus sueños, la transformación de Serkan al abrir su corazón, las intrigas de los personajes secundarios, todo conspiró para que no pudiéramos despegar los ojos del televisor. Pero lo que muchos no saben es que esta serie fue mucho más que un proyecto profesional para Hande y Kerem, fue el escenario donde sus corazones se encontraron y donde nació algo más que amistad, algo que los fans bautizaron con el entrañable nombre de Anker, un shipeo que trascendió la pantalla y se hizo realidad, aunque fuera por un tiempo. Una anécdota jugosa es que ambos confesaron en entrevistas que al principio, sus personalidades chocaban bastante, eran como el agua y el aceite, pero que con el tiempo, esas diferencias se convirtieron en el complemento perfecto. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia en muchísimos países y consolidando a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas y aclamadas del panorama televisivo turco. Así que si aún no te has dado el lujo de verla, corre a buscarla en tu plataforma favorita porque es un imperdible absoluto. Pero la historia no se detiene ahí, claro que no. La trayectoria de Hande Erçel, antes y después de Sen Kalkapm, es digna de análisis. Uno de sus proyectos más destacados es Aşk Laftan Anlamaz, que en Latinoamérica conocimos como Amor de mi vida. Esta serie del 2016, también de género comedia romántica, fue un trampolín en la carrera de Hande. Aquí interpretó a Hayat Uzun, una joven que llega a Estambul con la esperanza de empezar una nueva vida laboral y que termina enredada en una historia de amor con Murat Sarjmaz, interpretado por el también talentoso Burak Deniz. La trama se centra en los enredos y complicaciones de la vida profesional y amorosa de Hayat, una chica sencilla que por azares del destino, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa textil. Aşk Laftan Anlamaz nos muestra una Hande más joven, pero con el mismo carisma y talento que la caracterizan. Aunque el romance principal no fue con Kerem, esta serie es un claro ejemplo de la versatilidad de Hande como actriz, pues nos demostró su capacidad para desenvolverse tanto en roles cómicos como dramáticos. De hecho, para aquellos que disfrutan de las series turcas con una buena dosis de humor y enredos divertidos, Amor de mi vida, es una joyita que no pueden dejar pasar.
Una curiosidad de esta serie es que el vestuario de Hande, especialmente los looks de Hayat, se convirtieron en tendencia en muchos países, inspirando a muchas mujeres a replicar sus outfits. Y es que además de su talento actoral, Hande también es un ícono de estilo, una verdadera fashionista que impone tendencias. Y ahora, hablando de Kerem Bürsin, no podemos dejar de lado su participación en otra serie que tuvo un gran impacto en su carrera, Güneş Beklerken, que traducido sería Esperando el Sol. Esta serie, que data de 2013, es un drama juvenil que marcó un antes y un después en la carrera del actor. Aquí Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico rebelde y carismático que estudia en un instituto privado y que, junto con su grupo de amigos, se ve envuelto en diferentes conflictos amorosos y de amistad. Lo interesante de esta serie es que vemos un Kerem mucho más joven, pero con la misma energía y presencia escénica que lo caracterizan. Su personaje, Kerem Sae, es un chico con un pasado complicado, pero que poco a poco va mostrando su lado más sensible y vulnerable. Esta serie es importante porque le dio a Kerem la oportunidad de demostrar su talento en un rol muy diferente al de Serkan Bolat. Si bien Sen Kalkapm lo catapultó a la fama internacional, en Güneş Beklerken podemos ver la base de su formación actoral y su versatilidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Además, esta serie también es un buen ejemplo de cómo las series turcas suelen mezclar drama y romance, lo que las hace tan adictivas para el público. Una anécdota interesante es que durante la filmación de esta serie, Kerem tuvo que aprender a montar en moto para una de las escenas, y desde entonces se convirtió en un aficionado a las dos ruedas, una pasión que comparte con muchos de sus fans. Volviendo a la historia de Hande y Kerem, es innegable que Sen Kalkapm fue la serie que los unió no solo como compañeros de trabajo, sino también como pareja. La química en pantalla se trasladó a la vida real, y para la alegría y algarabía de los fans, se confirmó el romance entre los dos. Por un tiempo Anker fue la pareja del momento, sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo generaba una ola de comentarios y cariño por parte de sus seguidores. Pero como en la vida real, las relaciones no son un cuento de hadas y después de un tiempo, los rumores de ruptura empezaron a surgir. A pesar de la tristeza que causó en muchos fans, la historia de amor entre Hande y Kerem nos dejó la huella imborrable de una pasión que se encendió frente a las cámaras. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial la conexión entre Hande y Kerem en pantalla? Yo creo que es la autenticidad, la naturalidad con la que se relacionan. Incluso cuando interpretaban personajes tan opuestos como Eda y Serkan, la química entre ellos era innegable, y esa es una de las razones por las que sus fans aún guardan la esperanza de una reconciliación. Y es que aunque la relación haya terminado, el legado que dejaron en la pantalla es imborrable, una pasión que traspasa las barreras de la ficción y que seguirá viva en nuestros corazones de seriéfilos. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la forma en que se tocaban, todo parecía tan real que nos hacía creer que estábamos presenciando un amor verdadero. Y aunque la historia de amor entre Hande y Kerem fuera de la pantalla haya llegado a su fin, la magia que crearon juntos en Sen Kalkapm seguirá siendo recordada por todos nosotros. Es fundamental destacar también que tanto Hande como Kerem son actores que, además de su talento y belleza, tienen una gran proyección internacional. Ambos han sido protagonistas de portadas de revistas de moda y estilo, se han convertido en embajadores de importantes marcas y han participado en campañas publicitarias a nivel mundial. Su popularidad es tal que incluso han traspasado las fronteras del idioma turco y han llegado a ser conocidos en países de habla hispana, inglesa y hasta en lugares tan lejanos como Latinoamérica y Asia. Esto es un claro ejemplo de cómo las series turcas han logrado conquistar al público de todo el mundo y de cómo sus protagonistas se han convertido en íconos de la cultura pop, figuras que inspiran a millones de personas en todo el planeta. Y esto no es casualidad. La calidad de las producciones turcas, sus guiones llenos de intriga y romance, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, el carisma y talento de sus actores, son elementos que han logrado conquistar el corazón de millones de personas. Y Hande y Kerem, sin duda alguna, son dos de los exponentes más importantes de esta gran ola de éxito turco, dos embajadores de su cultura que han sabido ganarse el cariño y el respeto del público internacional. Y ahora, después de este recorrido por las series que marcaron la historia de Hande y Kerem, y la nuestra como espectadores, ha llegado el momento de la conclusión. Hemos visto cómo la pasión entre estos dos actores trascendió la pantalla, cómo sus personajes nos enamoraron, cómo sus carreras han ido en ascenso y cómo su historia, aunque haya tenido un final no tan feliz, seguirá siendo parte de la historia de las series turcas que amamos. Recordemos que Sen Kalkapm
fue el punto de inflexión en sus vidas y en la de muchos fans que, gracias a la magia de la televisión, pudimos ser testigos de una conexión única, una chispa que encendió nuestros corazones. También destacamos Amor de mi vida, como un gran ejemplo del talento de Ande, y Esperando el sol, como la serie que catapultó a Kerem a la fama. Y aunque los rumores de ruptura hayan entristecido a algunos, la huella que dejaron como pareja en la pantalla es imborrable, una muestra de que el amor, aunque sea ficticio, puede ser una experiencia muy real para aquellos que lo viven y lo sienten. Y es que las series turcas tienen esa capacidad de hacernos soñar, de hacernos creer en lo imposible y de transportarnos a otros mundos donde el amor es el motor que lo mueve todo. Así que, mis queridos seriefilos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la pasión y el drama de Ande y Kerem. Recuerden que detrás de cada serie hay un mundo de historias, de emociones y de personas que entregan su corazón en cada proyecto. Y si son fans de las series turcas, estoy seguro de que este vídeo les habrá traído muy buenos recuerdos. Ahora los invito a que me dejen en los comentarios cuál de estas series es su favorita, qué les pareció la historia de Ande y Kerem y si hay alguna otra serie turca que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartan con sus amigos seriefilos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así seguiremos creciendo juntos y disfrutando de la magia de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es una serie y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.